Y yo, ¿pero qué me están poniendo? Todo es un eco de lo que no está resuelto. Fuimos los primeros 2 latinos en tener el grado en docencia de artes escénicas y siempre estamos afinados con algo, aunque no lo veamos. Así creo que he pagado el dolor suficiente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Sentir es Vivir. Fíjense que hoy les traigo un gran artista chihuahuense. Me voy a permitir presentarlo, a ver si no me llevo toda la hora del show con tu currículum tan grande, fíjate. No Él es cantante, es actor, entrenador y director vocal, productor y terapeuta de sonido, cofundador de la Escuela de Artes Cuadro G, Centro de Artes Escénicas, y fundador de S, productora de arte audiovisual. Ha producido más de 50 espectáculos. Pero fíjate, detrás de este gran artista se encuentra un gran hombre. Es un soñador apasionado, lleno de vida. Es un ser humano como tú y como yo. Es común y consciente. Vamos a darle la bienvenida a Luis Jacet González Izquierdo. Bravo. Gracias, muchas gracias. Oye, mejor conocida en las redes como Jacet Coach Vocal, ¿no? O Vocal Coach. Vocal Coach. Jacet Vocal Coach es como me pueden encontrar en todas las redes sociales. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por el recibimiento. Estoy muy emocionado, agradecido y muy dispuesto. Justo platicábamos un poquito antes de la filmación y nos llamaba mucho la atención como creo que hay mucha resonancia que nos conecta y apenas ahorita estamos como cayendo en cuenta y yo de todos modos mi intuición me dijo vamos, puestos, dispuestos y encantados a descubrir, encantados para colaborar, para compartir, a ver qué. Oye, muchas gracias. Yo les digo, la energía no miente, ¿no? Claro. Y nos lleva, todo es vibración y la vibración te lleva a los lugares donde debes de estar y a las personas que debes de conocer. Claro. Y me ha tocado que estén sentados en el lugar donde estás tú, personas que he conocido justo aquí en la grabación. Wow. Otros que ya conozco, que he tenido el gusto, pero siempre con esta afinidad que dices tú, donde la vibración no miente. O sea, exacto. Nos trae a personas buenas como tú, muchas exitosas gracias. Y talentosas, que estoy seguro que la gente que nos ve va a estar muy atenta a tu historia. Pero yo aquí les digo algo, Jacet, siempre les digo, hay que iniciar por el principio. Es una frase que la estoy convirtiendo ya icónica aquí en el podcast de Sentir es Vivir, porque el principio es la infancia. Claro. Y la infancia, quizá, fíjate, nunca lo había explicado, pero me voy a permitir en tu espacio explicarlo. ¿Por qué les digo yo que hay que iniciar por el principio y el principio es la infancia? Porque la infancia nos marca para todo. Claro. En la infancia, a través de nuestros padres, se generan los amores, se generan los sueños, algunos arrastrando, yo sé que conoces del tema, ancestrales, en nuestro ADN están escondidos por ahí algunos patrones, algunas heridas de la infancia que no podríamos evitar, yo creo que ninguno de los seres humanos, pero ahí se marca nuestra vida. Entonces por eso a mí me gusta mucho decirle al invitado, vamos a iniciar por el principio. ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntamela. ¿Cómo fue mi infancia? Mira, fui el primer hijo y el primer nieto de varias familias. Incluso muy recientemente me acabo de dar cuenta que fui el primer nieto incluso de 3 familias. Desde muy pequeño tengo recuerdos, como desde los 2 años, recuerdo como detallitos. Y creo que fueron justo 3 años antes de que naciera mi hermano, que es el de en medio de mi familia nuclear, pero también fue de los primeros nietos por todos lados. Creo que dada esa posición de ser el primero, de luego ser la novedad, creo que recibí también mucho amor, me siento muy afortunado por ello, mucho cariño, mucha enseñanza, creo que también en demasía. Y me gustó, creo que también eso, como bien dices, me marcó y me dejó abierto y dispuesto a aprender. Claro. Con intensidad, con abundancia de muchos lados y demás. Y como que de alguna manera fui muy atento desde pequeño. Percibía las señales, percibía simbolitos, era muy curioso. También incluso ahora que ya empezamos como a ahondar en sensibilidades,
creo que desde pequeño he tenido como cierto vínculo, cierta relación con lo que luego platicabas, de sensibilidades, como propensiones, como mensajitos, Bien. o bien visitas, vaya. También. Has estado atento. Sí, desde muy pequeño. Y de hecho ese fue como mi estado inicial. De pronto ya fui comprendiendo que no era tan usual, que no era tan normal. Y ok, vamos a jugar entonces al ritmo que nos marque el son. Claro. Al son que me toque en bailo Bien. y como que lo fui comprendiendo. Recuerdo que en la primaria, como eso, los 6, 7 años, fue que empecé a cantar. Ok. Pero también en la primaria fue que empecé a notar que no estaba tan en el molde. No entendía el por qué los otros hablaban de otra forma, o no entendía por qué lo que yo decía sonaba raro de alguna manera. Me costó mucho el entender el doble sentido o el albur o el sarcasmo, porque como que no captaba por qué si me dices una palabra te comportas con otra intención. Entonces como que tardé, y en la primaria me di cuenta como que dije, no estoy entendiendo este juego. Y ya de a poco fui captándolo y bueno, me fui adaptando a lo que consideré necesario en su momento. Tengo 2 padres extraordinarios, los 2 viven, están divorciados desde hace ya un buen ratito. Yo tenía 15 años creo que cuando se divorciaron. Okay. Y pues también desde ahí me tocó aprender como desde esta bilateralidad, ¿no? De decir, bueno, vengo de ellos, soy de ellos, ellos me hicieron, pero también estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, opino esto. Entonces como que a partir de ahí creo que le puse atención diferente a mi camino a partir de los 15 años. Además que a partir de los 15 años fue cuando ya empecé a dedicarme a cantar. Ya fue que tuve mis primeras experiencias profesionales, que empecé a hacer coros en grupos, a cantar en grupos de 15 años, de bodas. Claro. Y creo que siempre he sido muy curioso y muy activo en muchos sentidos. Y también desde pequeño fui scout, fui muy explorador de la vida. Platicaba luego en una entrevista que me hicieron hace tiempo también que ya hasta que era grande me di cuenta que crecí en lo que se puede conocer como el tercer mundo, o el cuarto o el quinto. Sí. Porque no lo padecí como tal. O sea, yo no sabía que vivir en la periferia, que de pronto no había agua corriente, no había pavimento, no había luz. La forma en que crecí en la escuela, en una escuela pública, pues era, o sea, no era lo ordinario, ni menos parecido al primer mundo, ¿no? Entonces me fui dando cuenta de, oh, ok, así era esto, oh, ok, mi experiencia de vida está clasificada en esto. Pero al final de cuentas yo siempre disfruté mucho el explorar la tierra, el crecer rodeado de un asentamiento tarahumara, por ejemplo. Del otro lado los cholos que allá andaban haciendo de las suyas, de su caos. Entonces creo que a final de cuentas he podido disfrutar muchos tintes. Me ha tocado ser completamente normal en 1000 aspectos, pero también sentirme como diferente en algunos otros, y creo que ese contraste también me ha marcado muchas pautas para seguir creciendo. Claro. Ya cuando nos hacemos adultos y ahora que digo, bueno, me toca a mí, yo me echo agüita, yo trato de acomodarme, claro. Pues ya, también como que ahí comprendí, dije, oh, traigo estos criterios, traigo estas sensibilidades, traigo estos pensamientos que por lo que veo no es tan común en la preparatoria, no es tan común en la formación profesional, o ya darme cuenta hoy día que de igual manera cuando comparto con tantas personas diferentes, que tengo la fortuna de poder acompañar a decenas y decenas y decenas de voces cada año, es cuando digo, ok, entonces esa combinación al final de cuentas resultó interesante, cuando menos. Sí, ¿te refieres a lo que me platicas de la periferia? ¿Quieres decir que en tu infancia hubo algo de carencia? Es a lo que me refiero, justo con que yo no sabía, no sabía que había. No, pues es que a final de cuentas siento que no. Socialmente sí, dentro de la estructura de decir primer, tercer mundo, sí estoy ubicado en eso, pero no, yo no me sentí en carencia nunca. Claro. Socialmente sí, pero tú lo viviste feliz. Ajá, o sea, no tuve broncas. Era tu mundo. Era mi mundo, y recuerdo mucho cuando llegaban a poner como el agua corriente, el drenaje y todo esto, pues era una chulada jugar entre los túneles de como 2 metros. Claro. O sea, estaba bien divertido. No recuerdo por ejemplo, llovía y la calle que no tenía pavimento, pues era un río, entonces jugábamos. O sea, ¿Y tus papás cómo llevaban el tema? ¿Nunca te lo hicieron saber? No, porque en realidad creo que también lo que ellos pudieron darnos fue muy sólido y de mucha calidad. O sea, no teníamos que haber vivido ni en
Suecia ni en otra colonia, Claro. porque a final de cuentas creo que hubo siempre mucho interés consciente en que creciéramos y nos desarrolláramos por parte de los dos. Digo, la que estuvo un poco más presente fue mi madre, a partir sobre todo del divorcio. Es como nos distanciamos un poco de mi papá, pero tampoco fue desconexión, simplemente no vivía en la casa, no era tan cotidiano. Claro. Pero en realidad, pues para mí no fue como carencia el cenar burritos de aguacate o burritos de frijoles de pronto. Claro. O sea, no lo sentí nunca desde una falta de. Sí, ¿sabes por qué te hice énfasis en la pregunta? Porque qué importante es la forma en que lo tomas. Por eso es que la Claro. infancia marca. Y si tus papás nunca te enseñaron que era carencia eso, Claro. no creciste en esa mentalidad. Al contrario, Claro. lo dices, te describes. Yo te lo pudiera resumir como desde muy al principio fuera de la caja. Yo creo que sí. Salirte de la caja, que es lo que muchos buscamos a veces. Fíjate, desde los 6 años, y hay gente que se empieza a querer salir de la caja 20, 30, 40 años Claro. e inician la búsqueda de los sueños. Y tú la iniciaste desde los 6 años y dices, Claro. traía un vocabulario diferente a la, Claro. a la gente. En secundaria, en preparatoria, no hablaba como los demás, porque estabas ya fuera de la caja, Claro. descubriendo en esta búsqueda de tu talento, de tus dones, Claro. que todos debemos de tener uno. Y yo aquí le llamo mucho descubrir la joya. Claro. Y que a ti desde los 6 años se te presenta. ¿Cómo es el momento en que se te presenta? ¿Cómo dices, ay, que quiero cantar? Mira, eso me parece muy interesante eso que comentas, porque creo que a final de cuentas tal vez no estuve dentro de una caja desde el inicio. Tengo la fortuna de que mi abuelo de crianza, que ya me enteré pues muy recientemente que no era mi abuelo biológico, y adelantándome un poquito, justo el año pasado apenas contacté a mi abuelo biológico y ahora tenemos como una configuración bien bonita y muy nueva Qué padre. de conocer una parte de la familia que no teníamos ni idea. Exacto. Pero mi abuelo de crianza era un gran loco, un gran filósofo, que él tenía ya, dada su rebeldía, dada su historia, él tenía ya como una configuración muy única. Mi abuelo, no sé cómo decirlo, porque el hecho de compartir lo que siento, percibo por él, no encaja tampoco en lo que la sociedad podría decir que es correcto. Claro. Sin embargo, él me recibió y, o sea, desde los 2 años los cuentos que escuchaba era Hermes Trismegistro, era Elena Pues, ¿cómo no te ibas a Blavatsky, salir de la era- caja? Es a lo que voy, que siento que nunca estuve en la caja. Ajá. Y las prácticas filosóficas que tenía mi abuelo, pues muy cuestionables. Mi abuelo era un cholazo, un bandidillo, pero dicen mucho que cuando nací él decidió como ya acomodarse, decir, ¿sabes qué? Ya se acabó estos comportamientos nocivos. Nada más se quedó ahí con la MJ toda la vida se quedó con la Mary Jane, pero él siempre fue como un foquito para una zona muy caótica, porque llegaban luego vándalos, llegaba gente de todos lados y a filosofar con él. Nomás me decía, hágase para allá, y ya regresaba yo y había unos coquillos ahí, pues bueno, pero eran esos comentarios. Él hablaba de los Anunnaki, él hablaba de la doctrina secreta, o sea, esos eran sus pláticas. Yo creo que él tendría alrededor de yo creo que iba entre 40 y 50 cuando yo nací. Y pues para mí fue muy normal verlo, entenderlo, y luego como él también... Pero estamos hablando de los 90s. En los 90, y yo él nací ya en con esos 91. temas. Ajá, Que exactamente. apenas ahora se están poniendo de moda. Exactamente. Y es a lo que voy. También fue una configuración familiar muy compleja, porque pues no voy a negar que tal vez en ese nivel de mi árbol familiar sí había mucho más caos que en mi familia nuclear. Había como estas propensiones. Para empezar, mi abuelo pues estuvo en las Islas Marías un tiempo, y luego después conocí a mi abuela, y luego 1000 decisiones que no voy a juzgar y no me corresponde. Al contrario, las veo y digo, está de película lo que pasaba en ese Así momento. es. Y a final de cuentas, eso me recibió, ese contexto me recibió. Y pese a que a lo mejor socialmente estaba medio pirata, como la intensidad que se vivía, eso también me marcó pautas, como bien lo dices. Ese es el principio. Entonces, ver ciertas formas de procesar, ciertas formas de ser, de pensar, de comportarse, también me fue dando pautas a mí. Me leían El don de la estrella, de la credenda. Entonces, ya cuando mi abuela me lo comparte ya a los 20 y tantos, digo, es que sí me programaron. Dije, Pero sí para me bien. marcaron. Ajá, creo que para bien. Pues me la he pasado muy bien y he disfrutado mucho la locura del camino.
Pero creo que eso ha tenido mucho que ver. No empecé en una caja y me tuve que salir. Creo que en realidad, pues tal vez no me tocó estar nunca. Tengo como estas actividades oníricas desde muy chico. Creo que desde los 3 años es la primera que recuerdo y de ahí para acá han sido decenas y decenas y decenas. Y hoy tengo una relación muy nítida con lo que pasa en los sueños, lo que se me pide en los sueños, lo que me hacen, porque me han hecho como modificaciones, me han mandado mensajes que no entiendo, como con mi mente humana no lo capto, pero bueno, pues... Cuéntanos uno... Voy a adelantar, esta es una pregunta casi del final, pero es que está muy interesante, pero cuéntanos uno de los mensajes que se haya hecho realidad, pero bonito, de Astral Alto. Que te dijeron, va a pasar esto y ya estás, vas a ir a un escenario y ya estás. ¿Qué te ha pasado así? Hay varios. Cuéntanos uno que te dejó o de los primeros. Mira, de los primeros, me hace más fácil. De los primeros de mi etapa ya un poquito más adulta, porque los de niño no los entendía tanto. Claro. Pasaban y no sabía ni qué estaba ocurriendo, pero ya de más grandecito, mi abuelo Oscar, que es mi abuelo de crianza, él ya había fallecido. Él falleció hace, me parece que 8 años. Él ya había fallecido y de adulto de pronto me volvió una temporada en donde volví a tener ciertas actividades oníricas. Es en los sueños tener sensibilidades, ver cosas, tener como no solo los sueños lúcidos o donde eres consciente, claro, puedes manipular cosas. No, el viaje astral, ¿no? Es que es algo complejo porque aquella vez fue de las primeras veces que me pusieron en camillas en ese sueño. Estoy en la camilla y luego están como estos seres que desde los 3 años ubico, que son muy largos, son como siluetas, no tienen una forma detallada como aquí nos podemos ver. Y me tienen ahí y están haciendo procesos y me van a hacer cositas en la cabeza y la madre. Y yo estoy como de, ¿qué onda? Bájenle. Y en eso aparece mi abuelo Oscar. O sea, como que se utilizó este símbolo que para mí era como de confianza y de sabiduría y muchas cosas. Y luego llega y me dice, déjese, cabrón. Bien. ¿Cómo era eso con su esencia? Sí, no. Mi abuelo Oscar. Y yo, ¿pero qué me están poniendo? Porque estaba abierto y me estaban poniendo unas cosas. Después va a ver, usted déjese y aguántese. Pues bueno, dijo mi abuelo, dije yo. Bien. Pues me dejé, me acomodé y bueno, a partir de ahí fue como una temporada en donde volvía a soñar, pero era como si estuviera en una especie de prueba. Porque estaba yo en mi cama aquí, en Chihuahua, y luego de pronto estaba soñando en una cama, y luego en esa cama me tenían ahí, y luego me ponían cosas, y luego me hacían dormir otra vez en otro nivel. Eran como simulaciones, y tenía que resolverlas. Entonces era como un sueño en donde estaba dormido, y ahí estaba dormido otra vez, y acá es donde estaba la prueba. Bueno, pues me tocó una prueba que era como de resolver qué estaba pasando. Entonces de pronto aparezco con gente muy, muy cercana, alumnos, amigos, socios, todo el rollo ahí. Y que resulta que no resolvimos y había un monstruo y ¡pum! Me despiertan en esa camilla y luego dicen, vas otra vez. Me vuelven a meter, era la misma misión, pero ya era otra gente, otros avatares. Sí. No eran mis alumnos, ya era otra raza. Entonces incluso yo me cambiaba de posición. Y otra vez lo intentamos, llega un gigante, estamos intentando como que ahí hacerle algo y no lo logramos, nos da un golpe. Creo que la segunda o la tercera vez que pasó eso, justo me atacó y era como darme como rasgarme el estómago. Sí. Y recuerdo que ese dolor me despertó en la camilla de allá y me despertó en la cama de acá. O sea, era de los 3 niveles, me dio ¡ay, hijo de su madre! Me dolió horrible y en realidad sentía y no pude quedarme despierto. Voy de nuevo y vas otra vez para adentro. Y luego, ya la última, sí como que me orillaron a resolverlo y era, ¿qué no sabes quién es él? No, pues que ¿quién es? Total, que era uno de los monitos de la primera ronda que lo habían relegado. O sea, era alguien que había sido excluido. Y era resolver que este monstruo se estaba vengando porque había sido excluido. Soy mucho de símbolos. Entonces ya ahorita ya con la alquimia y más grande pude entender de, ok, me están dando un mensaje de los excluidos, de esta situación. Pero de ese tipo de experiencias, hay muchas. Es como el incluso llegar a detectar que me están poniendo una prueba que a lo mejor ya había corrido, como si fuera un cuadro de Picasso. Entonces, este sueño es del Picasso, que no conozco el Picasso, pero es alguien que acomoda esas estrategias. Este es un Van Gogh. Ok, es este estilo, así se siente, así se ve, y de pronto me gusta ubicarme en un sueño así y decir, bueno,
pues vamos a jugar, vamos a resolver. A veces sí son nítidos, son lúcidos conscientemente que puedo mover cosas, puedo volar, puedo hacer muchas cosillas, pero a veces no, están tan bien estructurados que los puedo analizar hasta que despierto. Okay. Digo, ay, ese sueño, porque me han puesto unos de muchas etapas, muy a la Midnight Gospel, como esta serie que pasan mil cosas y se deshace y se desintegra. Es como decir, cuando conozca a los diseñadores les voy a decir, qué padres tus plataformas. Ya sé dónde los sacaste. Las disfruto. Sí, exacto. Y eso me ha pasado muchas veces durante toda la vida, yo creo, pero es algo con lo que he conciliado mucha paz. O sea, también lo entiendo. Sí, es parte de tu crecimiento también. Sí, también he sido por voluntad muy internauta después en mis procesos, que sí ceremonias, que sí un poquito ahí de niños santos, que algunas otras plantas medicinales las he navegado, y también creo que eso me ha dado, pues no sé si más locura o sagacidad para poder navegar. Un poco de ambas, ¿no? Un poquito de las dos, yo creo, exacto. ¿Cuál momento de tu vida es el que identificas como tu detonante? Este despertar de conciencia real. Porque bueno, vienes de esta educación, obviamente donde se ya hablar más allá de lo tradicional en una familia te va abriendo puertas de conocimiento. Pero ¿cuándo fue donde dices tú, este sí fue mi detonante? Cuando pasó esto en mi vida, ya de ahí no me separé de la conciencia. Creo que ubico varios, sobre todo como transiciones. Creo en esta onda como cíclica, entonces como que cada vuelta de sol pasan cosas, y lo mismo en cada vuelta de mis procesos y mis ciclos. Es como estar listo para otra transición o más allá, o no lo sé, no sé cómo referirlo. Pero recuerdo que muchos de estos ciclos han pasado a partir de mi escuela. Mi escuela mañana cumple 14 años y empezamos muy jóvenes. Yo recién tenía 19, 20. Wow. Michelle Galvan tenía 18, mi socio y partner en Crime en mil cosas. Y estábamos muy pequeños. Entonces yo creo que muchas de estas pruebas o muchas de estas transiciones han ocurrido durante el proceso de la escuela. De abrir una pequeña academia, después que va creciendo, que logramos cosas, que la regamos en mil decisiones, que abrimos un foro, que producciones fallidas, que endeudamientos. Yo creo que gran parte de mi camino ha sido tanto en la escuela como en el arte, pero desde muy pequeño tenía claro que el escenario me gustó. La primera vez que canté frente a la gente tenía 6, 7 años, creo, y desde ahí tuve una certeza muy clara. Dije, el escenario te da algo que nada más en la vida lo da. Que me gusta, me aplauden, ok, sueno bonito, disfruto cómo se siente aquí cuando canto, y creo que toda la vida he sido muy fiel a mis intuiciones. Entonces creo que no encuentro como un parteaguas, no, afortunadamente no ha sido como tan dramática. No ha sido doloroso ni dramático. No tanto, o sea, sí creo que he pagado el dolor suficiente para destilar conciencia, porque creo que es una transacción muy de este mundo. Bien dice la canción, sin dolor no te haces feliz, pero creo que no ha sido a partir de sucesos tan contundentes, vaya. Pues falleció mi abuelo, pero también he podido ver muy bien esa parte. Después falleció mi abuela paterna, y te comento que justo el año fue que mi abuela materna nos reveló que pues mi abuelo biológico andaba por ahí. Pues el año pasado, justo para estas fechas, yo creo que es un año que lo contactamos. Y es como redescubrir las cosas, como que, no sé, no me es tan fácil tenerle miedo a la vida o a las cosas, como que, a ver, pues lo que se va a lavar, que se vaya a remojar. O sea, no hay juicio. La vida es vida. Sí, exacto. No es buena, no es mala, es vida, ¿no? Es vida, y lo que tú y de acuerdo a tu conciencia tomas lo que te da. Exactamente. De acuerdo a la conciencia y a la capacidad de contener, ¿no? Claro. La alquimia nos trata de vasos, nos dice que somos recipientes o contenedores. Entonces depende de lo que puedes contener y lo que quieres contener, pues hay resonancias correspondientes para el estira y afloja, ¿no? Para ver si vas creciendo, para ver si te acomodas en lo que buscas o en lo que eres. Claro. Entonces creo que en ese sentido, claro que ha sido intenso, ha sido doloroso. O sea, tampoco no voy a decir que no cuesta. No, es muy complejo, porque a final de cuentas, aunque no padecí, como te digo, mi infancia en la periferia, creo que también me marcó ciertas condicionantes de, ok, va, entonces, mi amigo que tiene esta facilidad, alguien que tiene, sus papás tienen este puesto, veo que es más fácil, no desde el pretender de, ¿por qué mis papás? No, veo que eso da facilidades, esto también, pero pensar así, pero comportarte así. Entonces claro, creo que también eso ha sido complejo, el tener como mis
metamorfosis a otros niveles. Al hacerme youtuber también creo que ha sido muy demandante, porque creo que es de las cosas que como que no aspiré a, pero funcionó. Claro. Y el sostenerlo y el decir, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Justo Andrés, que aquí está, siempre me dice, es que hay que ser más influencer, hay que ser más youtuber. Sí. Y yo, pues sí, vamos a jugar a eso, pero creo que no me da tanto combustible como el canto. Otras cosas. Ajá, la filosofía, el canto, la alquimia. Ver cómo la gente se esfuerza o nos esforzamos por transformarnos, eso para mí es sagrado y es de lo más potente que hay. Entonces... Y eso sí es de lo más doloroso. Y es súper doloroso, exacto. Y es a lo que voy, que creo que tengo una comunicación con la vida en donde creo que no me tiene que pasar algo como tan denso. Hasta ahorita creo que ha sido así, como para interesarme en escuchar. Entonces también creo que hay promociones. Sí, o sea, claro. si no escuchas a la primera y te va a la segunda y te va a la 10ª, y hay gente que no quiere escuchar y le sale muy caro. Así es. Entonces yo creo que desde la primera, tercer coscorrón ya digo, a ver, que entonces... ¿de qué ya no me pegues más fuerte? Sí. Yo les digo mucho eso a mis pacientes, fíjate, saben ustedes, lo digo casi en cada video, que soy terapeuta holístico, y les digo mucho a mis pacientes, el universo te va a mandar detonantes, te va a mandar avisos para que tú hagas el cambio de conciencia. Es decir, oye, este camino no es aquí, mira, si sigues caminando igual te vas a seguir cayendo. Y hay gente que, el que quiere hacer caso, yo les digo, tómalo como tu detonante, que este sea tu momento de cambio, de interiorizar, de esta transición de que tu alma viene a aprender, ¿no? A desarrollar. Pero hay raza que no quiere, Jacet, y lo dices muy bien, o sea, necesita 3, 4 fregadazos y a veces ni así. Yo les digo, hay gente que así se va. Claro. Y no es juzgable. No. Porque es un tema de decisiones. Exacto. Ahí creo que está todo. La clave la estás diciendo ahí. Porque creo que la cuestión es decir, que no estoy aprendiendo. Espérate, claro que aprendes de cada revolcada. Claro. Pero el darle una torsión al ciclo o hacer que la tendencia no sea igual que el ciclo anterior, creo que el ingrediente complejo es que requiere voluntad y no puede ser sin voluntad. Así es. Tienes que ser tú el más interesado en llevarte a otro punto. Y mira cómo la estructura, el videojuego, todo lo que pasa aquí afuera nos hace caer en la ilusión de que entonces es culpa de mis papás, es culpa del gobierno, es culpa del vecino. Siempre es así, ¿no? Ella me engañó. Sí, o sea, si bajamos como al nivel social, al nivel moral, si dices, bueno, sí te robaron el celular y no está correcto, no lo estoy validando. Claro. Pero, ¿por qué es el 10º celular que te roban? Bien. No, pues porque México está en culo. No, espérate. Yo también vivo en México y no me han robado el celular. O sea, es como entender que yo creo que la vida es como si fuera una especie de orquesta donde hay 1000 sonidos siempre sonando. Unos se afinan bien con otros hacen disonancia y siempre estamos afinados con algo aunque no lo veamos. Exacto. Y aunque no queramos estar afinados. Ley de vibración. Exactamente. La resonancia nos va acomodando y van pasando cosas en donde si no tengo la vibración de una persona madura, no voy a poder ver las experiencias de persona madura. Es correcto. Si no tengo una vibración voluntaria de una persona próspera, no voy a poder acceder a las oportunidades o a los estímulos, a las experiencias de una persona próspera, aunque los tengas enfrente. Porque leí hace poco, una alumna me compartió, hablábamos de esto y en la noche llegó a su casa y me mandó un meme, un post que decía, cuando no hemos sanado, no respiramos por la nariz, respiramos por la herida. Entonces, al dolerte la infancia, al dolerte el abandono, al dolerte esto, todo es un eco de lo que no está resuelto. Entonces, se te invita a resolverlo a los 13, pues no tenemos con qué. Se te invita a los 17, a lo mejor ya tienes, pero no quieres. Se te invita a los 21, se te invita a los 30. Y en el momento que dices, a ver, neta, ya estuvo, ya me han estado diciendo esto muchas veces, ya no quiero que me duela, ¿qué puedo hacer diferente? Y ahí empieza la autoridad. Empieza como esta voluntad de decir, a ver, no quiero que sea igual, entonces voy a hacer esto diferente. Y aún así te va el otro coscorrón, porque es el confirmar. Yo le digo mucho a los chavos, imagínate que de pronto andamos en una trifulca y todos tirando madrazos ahí, y de pronto dices, espérate, ya no quiero pelear. La vida dice, bueno, ya quiso hacerlo diferente. Pero también hay que ser consciente ahora dónde sigues parado. Si estabas en medio de los fregazos, así es, te van a tocar otros coscorrones de aquí a que llegas a la salida, porque ahora hay que pagar un esfuerzo
para confirmarle a la vida que ya no quiero estar en medio de un pleito. Entonces creo que todo eso es muy doloroso y lo primero que hace es que nos defendamos y que usemos el comodín porque es cómodo y es muy comodín decir, no, es que es por ella, no, es que es porque es mi tercer divorcio, no, es porque es el sexto hijo que tengo regado, Claro. y no he reconocido al primero, pero ella me... O sea, es como estoy en un caos y ya la regué, ya estoy en medio de los pleitos, pero ¿qué puedo hacer para irme alejando? Ahora paga el esfuerzo voluntario y consciente de alejarte de eso y te puede tomar otros meses, otros años. Porque no te has salido de la vibración. Exacto. Tomaste la decisión de que no lo querías más, pero no has trabajado a profundidad para salirte de la vibración. Tomar la decisión de ser diferente a lo que eras. Exacto, y responsabilizarte por ello, que eso es lo Oye, duro. y que va más allá, es más profundo que si a ti te gusta el color negro, en vez de no es nada más dejar de usar el negro y empezar a usar blanco, es Claro. más profundo. Es mucho más, porque les digo yo, deja de tomar las decisiones que has tomado. Joe Dispenza tiene un libro muy padre que se llama Deja de ser tú. Ajá. Y les digo, básicamente se resume a esa frase, deja de ser tú. La versión que tienes hasta ahorita no te ha servido. Yo en terapia siempre les digo, por algo estás sentado frente a mí, ¿verdad? Por algo estás en terapia, porque no te ha servido Claro. tu versión. Entonces tienes que dejar de ser tú, y se los digo, pero va más profundo. Mucho Que más solo profundo. cambiar del estilo de ropa, que solo cambiar el cabello. Voy a cerrar ciclos y me corto cabello. Hombre, cambia de vibración, el cabello Claro. no te ha estorbado nunca. Claro. Luego los cambios físicos, nomás por el tema que di del cabello, se dan por añadidura. Sí. Como sí, es sí, adentro, claro. es afuera. Completamente. Entonces, eso que dices es muy cierto, ¿no? Hay que tomar conciencia, pero sobre todo tomar la decisión de hacerlo diferente y de salirte de esta vibración que te llevó a que te roban el celular, de esta vibración que te lleva a los divorcios. Salte, va hacia adentro, porque tú sigues atrayendo lo que eres, nunca es hacia Exacto. afuera, siempre eres tú. Exacto. Nos dice mucho la alquimia que es el arte de los símbolos, Ujú. que nos recuerda eso, que estamos en una realidad, en un juego simbólico en donde sin darnos cuenta estoy eligiendo el mismo símbolo de mis dolores de la infancia y de la adolescencia y puede ser otra persona, puede ser otra ciudad, puede ser otro trabajo, pero no se trató nunca de la cara, nunca se trató de quien te gritó y te dijo, se trata del por qué la situación te engancha, por qué la situación te pone, y creo que lo doloroso y que es muy complejo es que a veces queremos y digo, neta, ya no quiero que me pase, ok, pero creo que con la vida no conversamos nada más con palabras, al contrario, conversamos con acciones. Definitivo. Y con estados emocionales. Entonces, si eventualmente te ponen, ahí viene otro ciclo, otra oleada de un estímulo que te invitaba a hacer lo mismo de antes, la tendencia es que vayas a hacerlo. Entonces, es cuestión de no de resistirte ni de castigarte, es de entender qué implica ese símbolo. A mí me ayuda mucho esa como visión abstracta de las cosas, porque trato de no engancharme con personas, porque sé que no es la persona, sé que es el eco de esa situación, es el eco de esta creencia, es el eco de este dolor. Entonces, claro, ese dolor está hilado con una persona en el kinder que me dijo, una en la primaria, una en la secundaria, pero no son las personas, es la enseñanza que todavía no se ha acomodado, que no se ha terminado de asentar y que sigo repitiendo en otra cara. Y hay gente que dice, entonces era mi esposa, ya conocí a otra, entonces ahora sí, y es la misma, Es porque la misma. simplemente están siendo La ley del espejo. el Te están reflejo. mostrando lo que tienes pendiente por aprender. Exactamente. Y creo que también en este tema de relaciones luego es muy complejo porque claro que se puede evolucionar en conjunto, claro que se puede, aunque nunca va a dejar de ser un proceso individual y Definitivo. solitario además. Entonces, solitarios dos individuos o los que vayas eligiendo y como vayas funcionando, dices, queremos cambiar, sí, híjole, a mí me cuesta. Y entre los dos es unas chingas el mejorar frente al otro. Así es. Y saber que no se pertenecen y no tienes ningún poder sobre el otro y ver cómo cada quien se desenreda. Claro que de pronto los dos pueden llegar a otra etapa. O de pronto después de tantos años y aquí tensión, fricción, pum, pasamos a otra etapa. Y creo que eso pasa en los negocios, eso pasa en los vínculos, cualquier tipo de vínculo amistoso, familiar, afectivo. Entonces creo que es la misma resonancia, que de pronto algo se desafina y no está mal. No es mejor el que afinó diferente, ni es peor el que no pudo afinar diferente. Así es. Es simplemente el cómo la orquesta de la vida sigue agrupando a los violines, a los agudos, al bajo, a la guitarra. Entonces,
te vas moviendo para otras canciones. Es creo que parte Es del un proceso, movimiento. lo dijiste bien, es el proceso individual, es de cada persona. Y tu crecimiento no está peleado con el mío. Claro. Y al contrario, se pueden unir un poco, coincidimos un tantito, en ese momento crecemos y luego cada quien sigue. Y sigue tejiendo la O existencia. en el caso de los matrimonios o de las parejas, se puede a la par, ¿verdad? Claro. Pueden ir paralelos. Claro. Oye, yo lo que veo en mis notas, lo que vi como un detonante, si me lo permites y si lo tomas como tal, en el año 2009, Teatro Musical Fama. Ajá. ¿Cómo te va ahí en la carrera? Ok, qué interesante. Fíjate, porque ahorita que lo veía desde el otro ángulo como que no identifiqué, pero sí hay hitos, sí hay momentitos. En el 2009 fue que conocí el teatro musical. Yo estaba cantando en un grupo de antro, de bar, y creo que era el primero o segundo de ese tipo donde tocaba. Y mi compañera, la cantante, que talentosísima, ella me dijo, oye, pues vamos, va a haber una audición de Fama. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues Fama el musical, tonto. Todavía me dijo, da. Y yo, bueno, ya deberías saberlo, dije yo. Dije, pues vamos, a ver qué onda. Y justamente fui a ese musical, fue la primera audición de ese tipo que tuve. Digo, ya había audicionado para la academia, para otras cosas que también fueron un caos, pero en ese momento fue que conocí a una gran amiga entrañable, adorada, que la amo con todo el ser. Y justo ayer comíamos, Ana Sáenz. Ella era la encargada de la coreógrafa y fue la que me audicionó y yo bien desafinado y lo me dijo, oye, oí desafinaciones, pero ¿es por nervios o porque de plano no das una? No, es por nervios, le digo. Y justo estaba en un grupo con Marco en ese momento. No. Ahí fue el asunto donde conocí el teatro musical, bueno, pues que me quedo, que me dan lugar de ensamble. Oye, saludos a Marco que nos ayudó a conectar, claro que sí, el Marco. primer mensaje y un abrazo. Y por él también estamos aquí gracias a ese mensaje. Exacto, Marco era el que fundó ese grupo y yo entré a cantar ahí y... ¿Cómo se llamaba el grupo? Sexta Zona, creo. Es que tuvimos como 3 nombres en un año porque pensamos que todo se trataba del nombre y claro que no. Sí. Entonces... No era tercer grado, ¿no? Tercer grado, creo que sí. Sí, fue algo así, ¿no? Algo así, en realidad no me acuerdo. Te voy a preguntar, Marco, para recordar. Porque sí tuvimos varios nombres y cambiamos de alineación y de pronto éramos otro nombre y después yo me fui a trabajar a otros grupos. Total, que saliendo de un ensayo, me acuerdo que fue un domingo, nos fuimos a la audición de Fama. Entro, me dan lugar de ensamble, no fue un personaje protagónico, pero ahí dije, si me gustaba cantar y me sentía muy bien haciendo eso, dije, ¿qué onda con esto que bailan, cantan, actúan? Y había gente talentosísima que decía, ¿qué? ¿De dónde salieron todos esos? Yo estaba bien chiquito, tenía tal vez 17 porque empecé a trabajar para antros y eso poquito antes de los 18. Entonces me quedo, empieza el proceso, después llega Mario Cortés, que también se hizo una influencia súper, súper importante para mi carrera. La semana pasada estuve entrevistando en un podcast a los alumnos de la escuela. O sea, sostuvimos una relación muy bonita porque a partir de ahí me cambió panoramas tremendamente. Me pude dimensionar porque pues yo no sabía que se podía hacer eso, que había musicales. Para empezar no tenía idea que había musicales. Entonces el ver que bailaban, cantaban y luego que me iba bien porque me decían, bien ahí, ay, qué gusto. Y yo, me estoy yendo bien y yo bailaba y le echaba todas las ganas. Me he sentido diestro en muchos aspectos, entonces no batallé para ese sentido. Y que se presenta Fama y que dije, esto me gustó mucho. Después hicieron un homenaje a Cricri, que posteriormente, mira, nosotros produjimos 20 y tantas funciones de ese espectáculo ya años después. Estuvo hermoso ese espectáculo, creo que fue de los eventos masivos más bonitos que he tenido porque fue en el Palomar y no sé, varias decenas de miles de personas se hizo ahí el evento. Qué padre. Una producción hermosa por parte del municipio allá en el 2010 me parece y de original de Mario Cortés que... muy rápido avanzaste. Sí, a partir de ahí ya no me solté. O sea, de Fama ya no soltaste. Y en el 2011 abrimos la escuela. Entonces sí fue tu parteaguas. Sí, fíjate, fue un momento muy, muy importante porque me empecé a vincular con otra gente absolutamente, con otros sueños, con otras expectativas. ¿Y dónde se hace el teatro musical? No, pues en Broadway, no, que en España, no, que en aquí. Todavía ni hablaba inglés en ese entonces yo decía, pues me voy a España, porque dije, pues no hablo inglés, pues voy a batallar. Y ya después, mira, hasta en Nueva York terminé. Entonces, justo eso te iba a decir. Quisiera que nos explicaras tú. Yo te quisiera echar todas las flores, porque tú no lo vas a hacer por ti, por lo sencillo. No, pues no. Pero a mí me gustaría mucho que nos presumieras, porque yo vi que eres de los primeros latinos
¿Nada más hay 2 latinos? En ese momento éramos 2 latinos, Michelle y yo. ¿Y con el único grado. mexicano o El igual? único mexicano. Creo que hoy todavía no hay ¿Qué mexicanos. grado es el que tiene? Es el de pedagogía en artes escénicas. El de En Nueva docencia York. En artes escénicas. Este fue por una certificadora en Londres, que es justo quien pone los sellos para las licenciaturas que hoy ofrecemos en la escuela. Exacto. Fuimos los primeros 2 latinos en tener el grado en docencia de artes escénicas, y después fue que se desarrolló todo el programa educativo, que hoy es estamos en proceso de ¿cómo se llama este proceso? Como de, no es patente como tal, pero es un proceso de registrar el modelo educativo por lo que implica el arte, el humano y su autoconocimiento, y las estrategias de emprendimiento y de negocio para el entretenimiento. Entonces, de ahí fue que surgió esa cuestión. Fuimos Michelle y yo los primeros latinos. Creo que hoy ya hay más gente. En realidad no estoy muy enterado pero después fui el primer mexicano en aventarse esta certificación del New York Vocal Coaching, que es justo para docentes de canto, en Nueva York, justamente con Justin Stoney, que es el fundador. Qué bien, felicidades. Muchas gracias. Oye, entonces tu escuela ya no nada más es de canto, sino es de canto, danza y actuación. Canto, danza, actuación y un poco de producción, entonces, por lo del emprendimiento de Sí, de esa parte sí, como emprendimiento y negocios del espectáculo. Uh-huh. Los chicos salen no solo cantando, bailando, actuando bonito, sino con herramientas y nociones de quiénes son ellos y qué vienen a hacer. Llevan materias de exploración del ser, llevan materias holísticas completamente, y además llevan emprendimiento en la industria creativa. Entonces, incluso para poder salir del proceso, tienen que diseñar su proyecto de inserción, cómo van a navegar ellos en la industria. Okay. O sea, cada quien emprende para poder graduarse. Como marca personal. Exacto. O marca personal. Exacto. O proveedores. Los que salen de docentes realizan talleres, arman productos educativos. Wow. Los que les gusta la creatividad desde otro ángulo. Por ejemplo, Andrés, que también trabaja en lo audiovisual. Pues es como esa parte. Y WS Creaciones fue la productora audiovisual que formalicé para poder producir todo lo que hago en YouTube, en redes sociales, en creación de contenido. Y de ahí, pues ya puedo colaborar con 1000 artistas que les hago videos musicales, cortometrajes, incluso hasta... No soy tanto de la parte publicitaria, el marketing y todo, pero sí he hecho algunos proyectos. ¿Sí? Que debo de confesar que me topé contigo en TikTok. Ok. Con un video donde estás ensamblando Pobre Secretaria, ¿se llama la canción? Sí, de Mentiras. Ahora tan de moda con el musical Mentiras. Claro. Debo confesarte que a mí y a mi esposa nos encanta ese musical. ¿En serio? Tuvimos la oportunidad de verlo cuando lo trajo el gobierno aquí a Chihuahua. Claro. Nos aventamos la serie y pues ya sabes que el algoritmo te escucha hasta hablar, ¿no? Sí. Y más. Y más. Y en una de esas de andar navegando sale ese video. Wow. Y veo tu nombre. Ajá. Y él, como le digo a Marco, le digo, el Jacet que cantaba contigo, es ese cabrón, anda, pero súper padre, le está yendo muy bien. Y le dije, oye, tengo un podcast, dile que si me hace el favor de venir a que lo entreviste. Y mira 3 horitos después aquí estamos. 3 horitos después. Oye, qué loco. ¿Cómo es que te decides, Jacet, una vez que vas cumpliendo estos sueños y estas metas? Y creo que cuando es tu joya, la joya rebasa hasta los sueños, ¿no? Porque hay momentos que son sueños, el sueño que nunca soñé, que creo yo que es esa la frase. Ok. Y ¿cómo llegas a decir esto lo tengo que compartir? Voy a hacer una escuela, voy a ayudarles a más que quieren lo mismo que yo. Cuando es tu joya y te vuelves tan seguro, no te da miedo de compartir. Por aquel miedo famoso a que te lo quiten. Sí. ¿Me entiendes? Y tú la abrazas tanto que dices, no, yo lo voy a compartir. Claro. Y cuando compartes te dan más. Sí, es todo un proceso, porque yo creo que en general la docencia es ese parteaguas. Porque yo no es como que, ay, qué ganas de ser docente o ser maestro de canto. No era así, yo quería ser cantante. E incluso poquito antes de abrir la escuela, yo estaba a punto de irme a mi camino individual como ejecutante. Me iba a ir mi plan era irme a Ciudad de México un tiempo y después iba a saltar a España, por lo mismo que te dije, pues claro, para mí Broadway no es opción porque pues, ni hablaba inglés a ese entonces. Pero de pronto conozco a Michelle, me invitan a ser asistente de producción en un evento que traían
Nos gustó mucho, funcionó todo, hicimos Hércules, una especie como musical de Hércules, porque en ese entonces todavía no había ese musical, hoy ya existe. Nosotros hicimos como de la película, hicimos ahí nuestros esfuerzos. Y después de eso, que fue a principios del 2011, fue que en septiembre abrimos la escuela y ya no me fui. Entonces, de alguna manera sí siento que tuve que hacer como un gesto de trading de, bueno, unas por otras. Sí. Y a partir de ahí que tenía yo ya, estaba llegando a los 19, 20. Pero desde los 17, 18, como siempre he sido como bien aferradillo y bien observador y bien metiche, ya había amigos o familia que me decía, oye, ¿cómo le hago esto? Oye, quiero un concurso. Oye, a ver, ¿tú cómo le haces? O sea, sin darme cuenta empecé a dar un poquito de clases. Cuando abrimos la escuela, que dijimos, pues vamos a hacer un centro, un espacio, una academia para que la gente pueda seguir, que no nada más se queden en Hércules, sino que hagamos constantemente cosas. Y abrimos lo que fue Stage, así se llamaba al principio. Y yo no tocaba piano, ya había tocado un poco de guitarra y violín, es lo que más hacía, y la voz. Pero dije, pues vamos a empezar con el piano. O sea, la carga es andar al burro. Y me fui lanzando, siguiendo esa intuición. De pronto vi que era muy valioso para mí y era valioso para la gente cuando lo que yo había entendido de mí te facilitaba que tú lo entendieras en ti. Exactamente. Entonces me gustó, me prendí, cañón. Pero también recuerdo que inconscientemente tenía un discurso de reclamo, estaba enojado conmigo. De los 20 a los 30, como bien lo señala luego Guillermo del Toro en unas entrevistas, me recuerdo que inconscientemente estaba muy enojado porque sentía que había dejado mi sueño de ser cantante y que ya no la había armado y que mi trabajo ahora era ayudar a otros. Entonces como que era demasiado exigente con la gente. Era también una pedagogía muy militarizada. Y si yo veía que podías llegar aquí, yo no me sentía como alguien que te podía llevar. Era mi obligación. Y yo estaba así, tiene que llegar ahí. Y si no aguantabas, o sea, se quebraba la gente y malo tú porque tú no estás llegando. Chafa tú. Yo estoy viendo hasta dónde puedes llegar. O sea, era bien duro. Era súper, súper duro. Esto fue sobre todo muy de los 20 a los 24, 25. Y luego la segunda mitad como que lo aprendí a disfrutar más y me empecé a meter en el mundo holístico. También me hizo como más consciente de los demás. Eso. Que no tenían ni por qué ser parecidos a mí, ni pensar como yo, ni sentir como yo. No, entonces estaba siendo duro contigo mismo. Ajá. Y en reflejo con ellos. Claro. Entonces ya cuando me empecé a relajar y pasaron cosas muy diferentes. Y luego en pandemia, que yo estaba en los 28, 29 creo. Hoy tengo 34, hace 5 años, 29. Entonces justo venía regresando a Nueva York, pasan estas cuestiones de la pandemia y ahí fue que fue como un fin de era para lo que habíamos construido como Stage y nace Cuadro G, lo que hoy es Cuadro G. Dijimos, vamos a hacer un centro de profesionalización, ya no es esta parte de academia y producir eventos, sino vamos a hacer un programa para gente que quiere vivir de esto y quiere navegar, si quiere lograr, y técnica, y trabajo personal, y la gestión del emprendimiento, todo eso. Y tenemos, pues ya vamos para creo que 5 años con Cuadro G en ese proceso. Qué importante eso que dices de la parte personal y que estés mezclando. A mí me llamó mucho la atención en tu reseña leer terapeuta de sonido. Sí. Y en tu reseña personal que estás metido en la parte holística. Obvio, ahora ya lo entiendo por la infancia que llevas, que no son temas ajenos a ti, nunca lo fueron. Pero ¿cómo logras mezclarlo? ¿Cómo tomas esta conciencia de decir, como es adentro, es afuera, y ellos como el artista necesita de proyección y por qué no decirlo, también de reconocimiento? Por supuesto. ¿Cómo le haces para que ellos, ahora yo sé que desde la parte holística, cómo te diste cuenta que lo que necesitaban era reconocerse a sí mismos? Claro. Para que no les afectara el día que a una persona no le gustaras, pero claro, que te gustes a ti es suficiente. Claro. Y que esa vibración te va a llevar a gustarle a más personas. Claro. Pero ¿cómo llegas a esa conciencia que es profunda? Creo que empezó conmigo prácticamente lo que difundo, las herramientas que he desarrollado, el material editorial que he desarrollado, ha venido de esta experimentación. Y creo que a partir de los 25 que empieza una integración y que dejé de estar peleado en mis partes, porque a final de cuentas, aunque no considero haber tenido lo que decíamos ahorita, una infancia de ese tipo de dolorosa, sí tenía, mira, ahorita ya recordando, tengo un parteaguas muy fuerte. Creo que todo empezó también con mi autorreconocimiento. Cuando, justo por la época que estaba trabajando con Marco, fue que ya era mucho más nítido de mí, de quién soy y qué quiero y qué siento. Entonces,
como luego dicen coloquialmente, fue a los 18, 19 años que salí del closet en mi casa. Pero también yo había crecido desde esta postura en donde estaba prohibidísimo y que incluso era lo único que no se iba a admitir en mi todo familia. Lo demás. Lo que quieras. Puede hablar de Anunnakis y de todo eso, pero no puede ser gay. No se le salga de pues. Y yo desde los 3 años ya sabía qué pedo. Entonces, 15 años hasta mis 18 era como de qué pedo. Y estaba como muy disociado en partes que decía esto es bueno, esto es malo, esto no debe de juntarse, esto no debe de ser así. Y a partir de los 18 que salgo del closet, que hablo con mi mamá, que hablo con mi familia y todo esto, fue como que empieza otra configuración. Después fui entendiendo que sí, los artistas eventualmente tenemos que aprender a reconocer que nos gusta llamar la atención de alguna forma. Claro. Tenemos que hacer las paces con el reconocimiento, con la influencia, con mil cosas. Que luego mira cómo la sociedad señala de que está mal, porque entonces no eres humilde, porque entonces eres un creído, si tienes buena voz eres presumido. Entonces son como experiencias allá afuera que no nos facilitan entendernos. Pero también cuando la gente, y tengo clientes desde adolescentes hasta los 75 años, y de pronto ellos también han encontrado partes que están separadas y que se disponen a permitir que se junten y te ves como una cosa. Así es. Como algo que tampoco está en autorización. Digo a la gente, ¿tienes el permiso divino de ser tú? ¿Como para qué le andas pidiendo permiso al carnicero o a la que vende Vianey? O sea, porque que al final ellos tienen el poder. Al final de cuentas, el término holístico es reconocerte como un todo. Exactamente. Es la integración de todo lo que eres, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que aplaudieron, lo que desacreditaron, lo que compararon, lo que suprimieron. Y que en algún momento ya eres tú el que lo hace, pero aprendiste a replicar lo que dijeron. Entonces, la voz, yo la honro como mucho más que un sonido, es la evidencia de nuestra historia, incluso mucho más que nuestro cuerpo físico. Yo le llamo cuerpo sonoro, que así como tenemos cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo energético, tenemos un cuerpo sonoro que es nuestra voz. Y la mayoría de la gente trae el cuerpo sonoro maltratadísimo, hecho garras, y no lo sabemos. Y la música, luego por su necesidad o su condición de pedirnos tonos y pedirnos notas largas, ritmo, pone en evidencia que no sabemos controlar el cuerpo sonoro. Y el cuerpo sonoro es este reflejo de tu historia. Mira nuestros acentos, mira las palabras que nos heredaron en la familia. Entonces, la voz, quien no puede cantar no es por incapacidad, es porque no ha podido controlar la voz. Y para controlar la voz, tienes que conciliar tu historia también. Qué fregón eso que acabas de decir. Entonces, qué profundo, pero qué bonito. Yo le pongo el título a este podcast, como ustedes lo vieron, Todos podemos cantar. Wow. ¿Cómo ves eso? Completamente. Es parte de mis varios eslogans que he tenido a lo largo del tiempo. Y en algún momento usaba hasta la palabra del merecimiento. De, oye, ¿por qué crees que no mereces sonar bonito con una canción? ¿Por qué crees que no mereces sentir que te vibra algo aquí que hace resonancia con un piano, con un mariachi, con una banda de rock? Yo creo que cantar, porque mucha gente me escribe y me dice, yo quiero cantar, pero no me quiero dedicar a esto, pero yo no quiero grabar discos, pero digo, espérate, es que la naturaleza del canto no es ni la fama, ni es el dinero, ni es la industria. La naturaleza del canto es vibrar, sentir y compartir. Ya si de ahí quieres hacer algo adicional, qué bien, qué gusto, sí se puede construir una carrera. Pero les digo, primero el canto es tu derecho porque afortunadamente tenemos una voz. Hay gente que no tiene voz, está alrededor del 5 o 6% de la población mundial que no puede hablar o que no puede escuchar. Entonces, está mucho más difícil que puedan cantar. Claro. Pero el 94% restante, en realidad yo tengo estimado que a más del 90% de la gente nos gustaría cantar bien. Sí. No necesariamente de ser famoso y volverme, no, pero cantar bien, neta, al 90% de la población. Y aún así ver que menos del 20 o del 30% lo hace o están dispuestos a intentarlo, veo que es como cercenar, como cortar una parte importantísima de nuestra identidad, la voz. Y vibrar es algo delicioso. Yo le digo a la gente, para mí solo hay una cosa mejor que cantar, y es cantar mejor. Entonces, saber cantar. Pues cantar mejor, o sea, mejorar, porque así como uno no se termina de conocer y descubrir, creo que la voz es algo que no se termina de desarrollar si estás en el interés de desarrollarla, porque hay gente que no lo ha podido lograr. Entonces, pues esto yo lo honro en cada clase, en cada taller. Ahorita que estoy justo en gira de talleres, conozco cada historia en muchos lugares de México. Tengo 4 años haciendo giras por más de 10 ciudades del país. El año pasado bajamos hasta Sudamérica, a Perú.
Y estos 15 días pasados, presúmenos hasta dónde llegaste. Estaba en la primera parte de la gira, nos aventamos al hilo. El plan eran 5 ciudades, pero no pudimos llegar a Mérida por logística. Fue Guadalajara, Puerto Vallarta, Puebla, Ciudad de México y Mérida, pues nada más se recorrió un par de semanas. Voy a ir a finales de septiembre por allá. Y nos falta la región norte, que es Chihuahua, Juárez, Tijuana, Monterrey y me parece que Durango. ¿Ahí haces como clínicas o es un taller completo o es una clínica? Son 2 talleres. Llevo un taller de 4 horas para principiantes y llevo un intensivo de 10 horas para... También es multinivel, pero es más intenso. Más intenso. Entonces hay gente que quiere empezar y empiezan con el de principiantes y ahí van, pero la verdad es que se emocionan y se avientan el intensivo también. Y son 14 horas en total. Tengo 4 años haciendo esto, viajando y son fines de semana. Es como un retiro para la voz. Reconocido por tu escuela. Por Haset Vocal Coach. Ok. Sí, esa es tu marca personal. Ajá, la marca personal es Haset Vocal Coach y doy el reconocimiento de participación. No tenemos todavía esta parte y en realidad como que ahorita no le estoy buscando como de validez. O sea, en realidad siendo algo tan íntimo, siendo algo tan bonito, yo nunca lo hice como porque me den pues no. Es esta sensación de lograrlo por ti, conocer, explorar y es una chulada conocer gente de todos lados. No, pero qué mayor validación que la de la gente que se inscribe. Porque quiere decir que conocen tu trabajo. Claro. Y hablando de la gente que reconoce tu trabajo, Haset, veo más de 200,000 seguidores ya en tus redes. Sí. ¿Cómo fue ese boom? ¿Cómo llegas a este YouTube tan nutrido? En YouTube estás, ¿qué? ¿En 150? Casi 150 en YouTube. 150,000 casi. También. Porque esta semana creo que acabamos de casi llegar a los 300, creo. Y, híjole, es que fue algo muy extraño. Mira, en el 2018, creo que antes de irme a vaguear a Nueva York un rato, como que me llegó una intuición muy extraña. Mucha gente me ve cantar de todo, pero al inicio en mi adolescencia empecé con las rancheras. Sí. Muchas rancheras. Y canto balada y teatro musical y rock de mucho, pero como que me dio una intuición muy clara de decir, voy a subir un video sobre las claves del mariachi, de cómo se cantan las rancheras. Lo grabé, pues ahí está, y mis pininos en producción audiovisual y todo, y muy simple, pues qué tanto podía ahí mostrar. Pero ese video creo que fue el que despuntó, o sea, de pronto yo llegué a tener, no sé, 30,000, 50,000 seguidores en YouTube, que considero que es la red, y es considerada de las redes más difíciles. Sí. Porque no es nada más entretenimiento. TikTok luego es de las más que encienden y se prende y se apaga Pero en YouTube de pronto, a menos del año ya tenía 30,000, 50,000 seguidores con menos de 10 videos, o sea, en realidad no había subido gran cosa. Claro. Y también, cosa muy interesante, me voy a Nueva York, contacto con mariachis por allá, mando ese video, un par de covers que había subido de malagueña y otras cosas, que también malagueña es de los más vistos en mi canal. Y de pronto empecé a colaborar con mariachis, pues mexicanos que andan regados por todos lados, claro. ¿No? Y de pronto, oye, ¿que cómo le hago aquí? Órale, pues ahí van, técnicas de canto, hacer videos, producciones. Y en algún momento hasta colaboré con un par de mariachis allá, grabamos música y todo. Y el canal siguió creciendo. Y lamentablemente como que en su momento no supe aprovechar el boom y no me puse a hacer más. De pronto siempre he sido muy caprichoso y es lo que quiero cuando quiero y como quiero además. Bien. Entonces, pues también así cada 3 meses, cada 6 meses, vamos a hacer un video, vamos a hacer esto. Y de a poco el canal ha ido subiendo y ahorita estamos justo en una etapa muy productiva porque empezamos a publicar más material, la polémica de la secretaria, subí temas de respiración y como que hay un magnetismo que hoy puedo honrar y que también estoy interesado a servirme de él. O sea, después de ya años, estoy diciendo esto fue 18, 19 y hace casi 6 años la placa me llegó apenas creo que el año pasado, antepasado. Y como que yo decía, hasta que tenga placa de YouTube me la voy a creer y voy a ser youtuber. Y mira. Y era al revés, o sea, ahora lo entiendo. Digo, es que tienes que creer primero youtuber, influencer y luego ya después será más fácil lo demás. De todos modos llegó y luego llegó la placa y yo, bueno, pero todavía no voy a subir videos. Entonces tampoco era como que yo estuviera ahí chingue, pues no. Pero creo que es algo que ahorita estoy aprendiendo y que justo Andrés, que trabaja conmigo en las estrategias, en el cómo llevar lo que estamos haciendo, me dice, profe, es que con esos números se pueden hacer muchas cosas y usted está ahí de bonito nomás sin hacer nada. Sí. Y digo, no nada, porque en realidad hago muchas otras cosas y siempre es como lo que mi brújula es la curiosidad y lo que me mueve. Si no producimos un musical, estamos creando un programa nuevo en la escuela y luego estamos abriendo generación o estoy en gira. Tengo 6 años con mi álbum parado que no he podido lanzar, entonces como de
ahí voy nada más navegándome en muchas cosas y creo que ahorita mi reto y mi área de oportunidad es justo esa condensación, el enfocarlo, el aprovechar el rumbo, la directividad y pues en esos estamos ahorita. La gente que ya tienes. Sí. Porque ahí yo siento que está el área de oportunidad para tu álbum, porque ya traes un nicho de público, tus alumnos, y van a consumirte. Claro, en el buen sentido de la palabra. Claro, me decía un cliente de Colombia que él había detectado, mucha gente me ha dicho este tema, dices que hay muchos vocal coaches, muchos que opinan y todo esto, pero que canten y que sepan y que enseñen, dice, eso sí son muy pocos. Y me dijo una vez él, Carlos, le mando un saludo, decía, profe, si no estás cantando, estás perdiendo plata. Y justo ahorita es lo que traigo más en mente. Quiero volver al escenario, porque tengo un par de espectáculos. Tengo un espectáculo a piano y voz y un espectáculo con mariachi, pero solo cuando me han invitado. Y aparte, ayer le decía a una amiga, digo, es que aparte me parece impresionante que lo detecto. O sea, casi me tienen que rogar para que vaya y cante. Claro. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué hago eso? Pues también entiendo que estoy muy distraído y muy disperso. Pero eso es ahorita mi prioridad, volver al escenario. En próximos meses mi intención es encontrar un lugar que haya resonancia y que digan, vamos a hacer esto, bienvenido, súbete con el piano, con el mariachi, y tener un lugar fijo aquí en Chihuahua para pues tal vez ahí hay un poco de síndrome de impostor, ¿no? En la parte de esperar a que te hablen y hablen y hablen, ¿o no? No lo sé. Como esta parte de autosabotaje, de sí, no, de esperar el momento perfecto, de nunca es suficiente. ¿Cómo te sientes en eso? Creo que en algún momento sí fue así los primeros 2 años del álbum. Después fue una cuestión como de saturación. Porque ahorita en realidad no tengo ni esta desconfianza ni esta... Ya está superadísimo. Sí, no sé si superadísimo porque tal vez en otro ciclo de otra forma me puede llegar la prueba de a ver cómo andas. Pero ahorita creo que es esta cuestión de nada más querer hacerlo, porque cada vez que me he presentado en eventos privados, eventos políticos, de gobierno, alguna situación, tengo mucho material y esta semana lo estaba revisando y digo, es que ya nada más es que le des un espacio, que le des tiempo y que digas, esto se trata para ensayar, aquí me presento. Creo que es esa parte que a todos igual nos pasa, el sabernos navegar en ese sentido. Pero no, en este caso no lo siento tanto como de impostor. El año pasado justo di un concierto en Perú y muy bonito, muy intenso, muy, muy interesante. Pero esta cuestión de hazle espacio, porque si no sueltas el exceso de clases, si no sueltas el andar en chinga, pues no va a fluir como debe de fluir a la conciencia que hoy tienes, a lo que hoy quieres experimentar. Entonces creo que de ahí va. Y ahorita sí es una de las prioridades y qué bueno que me invitas a poderlo decir y expresarlo porque sí quiero ya regresar. O sea, como que mi parte pedagógica ha trabajado por ya más de una década y trabajé también muchos años al hilo sin dejar de cantar. Pero ahorita como que digo, viene otra temporada escénica y ya la deseo. Ya quiero saborearme el disfrutarlo. Ojalá que así sea y verás que te va a ir de maravilla. Muchas gracias. Como en todo lo que has hecho, mira. Muchas gracias. Oye, además de agradecerte tu presencia, el que hayas venido, el tiempo que te diste, porque hablábamos hace más de 2 semanas ya, yo creo que hace un mes, pero sé que tu agenda, la gira que acabas de dar, la gira que viene, me hablas de todas tus actividades y que te hayas dado este espacio, pues para mí es de muchísima gratitud para ti. Muchísimas gracias por estar aquí. Antes de que nos despidamos, porque sé que el tiempo vuela cuando estamos bien a gusto, pero me gustaría mucho que dieras tus redes. Yo sé que ya muchos te conocen, pero para los que no, ¿cómo estás en las redes? En redes me encuentran como Jacet Vocal Coach. Jacet es Jasset y todas mis redes sociales es igual, Jacet Vocal Coach. Mi página y mi plataforma educativa donde hay cursos, donde me pueden contactar para clases, todo esto es JacetVocalCoach.com. En Instagram es donde estamos como un poquito más activos, también me pueden ahí mensajear y todo. Tenemos tanto clases privadas, trabajo la mayoría del tiempo en línea con gente que no está aquí en la ciudad. Bien. Pero a los que están en la ciudad luego tenemos Cuadro G, Centro de Artes Escénicas, que ahí también imparto clases grupales. También podemos ahí trabajar cuestión de producción audiovisual, producción musical, hacemos también esta parte de la estrategia artística. Me encanta hacerlo para otros, pero es lo que te digo, yo me dejo de lado y es lo que pasa. Pero cualquier cuestión de ese tipo, pues ahí estamos con mucho gusto. Un par de procesos también terapéuticos, holísticos, alquímicos, también ahí estamos a la orden. Bien. Y pues todo es Jacet Vocal Coach, es como me pueden encontrar. Perfecto, pues búsquenlo y síganlo porque ya viene lo nuevo de él. Y antes de ya despedirnos, me gustaría entregarte
un reconocimiento que le doy aquí a mis invitados. Muchas gracias. Me lo pasa mi staff de lujo. Claro. Y dice César Ruiz Oficial, que es el nombre del canal, Ok. otorga el presente reconocimiento por participar en el episodio 11. Todos podemos cantar. Bien. A Luis Jacet González Izquierdo, de parte del equipo de Sentir es Vivir, y lo firma tu servidor César Ruiz. Te lo entrego con mucha Perfecto. gratitud. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí lo vamos a poner también en mi laboratorio vocal. Eso, Qué bonito. Ojalá y Muchas tenga un gracias. espacio ahí en tu espacio, Claro en tu que estudio. sí, claro que sí. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Gracias por vernos. Gracias por seguirnos cada semana en nuestros videos con más historias como las de Jacet, personas comunes y conscientes, personas que abrazaron su joya y están abrazando su éxito. Recuerda que sentir es maravilloso, sentir es mágico, sentir es vivir. Nos vemos. Bye bye. Muchas gracias. Eso, listos. Yay. Bien, gracias. Muchas gracias.